quería alquilar todos los programas. Así es. ¿1970 fue eso? Sí, 1970. Y Y durante poco antes, los 3 años que duró el gobierno que hizo ahí, ¿se fue o se mantuvo en TVN? no, me fui muy, muy pronto, me fui en el 72. ¿Y eso Y me por fui en qué? el 72, bueno, porque Augusto, cuando le planteé mi estrategia de Augusto eliminar todos los Olivares. programas chilenos, sí, Augusto era una persona personalmente muy grata, muy amistosa, muy agradable, realmente culto, pero como director de televisión nacional, un desastre total, absoluto. Eh, Fíjate que llevó uno de los programas nuevos de la Unidad Popular, era Titanes del Ring, que eran los entrenadores de Patria y Libertad. Eso te da una idea de cómo apuntaba este caballero, ¿no? Bueno, ¿Y eso porque yo él estaba lo fui, comprometido con el gobierno de turno? Porque era el amigo de Allende también. era amigo de Allende, amigo personal de Allende. Y bueno, yo lo fui a ver para explicarle, cuando pregunté quién se va a hacer cargo, me dijeron quizá Augusto Olivares. Fui al Canal 9, al de la Universidad de Chile, a verlo, y le dije, mire Augusto, me dijeron que usted se va a hacer cargo del canal, yo estoy haciendo esto. Estoy eliminando todos los programas chilenos para que usted tenga las manos libres para armar la programación que quiera. El último que me falta por terminar es A esta hora se improvisa. No, 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 no lo elimine, nos van a atacar por eso. Digo, pero Augusto, me van a atacar a mí. Soy extranjero, soy un técnico y opero técnicamente. No, 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 no lo saque. Bueno, lo dejé y así lo pagamos caro de tener ese programa. Al poco tiempo de llegar a la Unidad Popular, eh, mi problema era que no estaba en ningún partido, por lo tanto nadie me respaldaba. Era ideal para golpear, no había otro, ¿no? Eh, a poco de entrar apareció una de las cosas buenas que hizo Augusto, fue formar un equipo de análisis de audiencia, en el cual estaba, entre otros, la esposa de Armand Matelar, una socióloga francesa, Michelle Matelar. Y esta mujer, hablando conmigo, me preguntó qué había hecho, le conté, y un día me pidió si podía tener una reunión con Armand. Le dije que sí, y Armand vino al canal y sentados ahí en el casino me pidió que le hiciera una lista de equipo por $500.000. Le dije, ¿pero para hacer qué? No, 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 hazme una lista por $500.000. Digo, Armand, si no me dices para qué, no puedo hacerla. No, pero necesito una lista, después se puede cambiar. Bueno, le hice un magnetoscopio Ampex, $250.000, más un magnetoscopio Ampex, $250.000 para poder editar, y ahí tienes 500.000. Bueno, me dice, ¿tienes tiempo para una reunión? Le digo, sí. Me llamó a la semana siguiente y tuve una reunión en ICIRA, el Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria. Era un instituto del Ministerio de Agricultura y tenía un proyecto de la FAO, de las Naciones Unidas. La FAO es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, y ese proyecto lo dirigía un estadounidense, Solon Barraclough, un tipo de primera, extraordinario. Y me llamaron a una reunión, estaba Paulo Freire, estaba una serie de brasileños, una serie de chilenos, y empezaron a preguntarme. Me preguntaron si se podía usar la televisión para educar campesinos, capacitar campesinos. Dije que la televisión así como estaba, no, pero que rediseñando los instrumentos se podía hacer un sistema audiovisual de capacitación. Me preguntaron si podía el campesino incluir su voz en los programas. Les dije que sí. Bueno, me pidieron que hiciera solo, me pidió que hiciera un pequeño diseño de 2 páginas de un sistema. ¿Cuándo lo puede traer? Era jueves, le digo el martes. ¿A qué hora? A las 5. El martes a las 5 estaba con el diseño
de lo que llamé circuito lanzadera de televisión educativa. La lanzadera por la lanzadera del telar, que va y viene en la trama haciendo el diseño. Y ese fue un proyecto que Y hicieron con la FAO. ahí es donde incorporé a Francisco, a Lleda, a Edmundo Palacios, alguna gente de Televisión Nacional, la incorporé a este proyecto. La idea era un sistema que permitiera grabar clases en terreno, editarlas y luego distribuirlas en una unidad madre. Esa unidad madre tenía capacidad de registro, de edición y de multiplicación y de reproducción. Y las unidades hijas tenían capacidad de reproducción y de registro. De tal manera que pasaban el curso y registraban las opiniones de los campesinos. Lo mandaban a la unidad madre, en la unidad madre se incluía en la clase para devolver una nueva clase con los aportes o respondiendo a las inquietudes de los productores, de los campesinos. Bueno, para ello formé a la gente y llevé, para que me ayudara a formarla, entre otros, a Francisco Lleda. Era un grupo muy sólido, trabajábamos en Curacaví, ahí encontramos una casa de fondo abandonada, magnífica, y ahí estuvimos hasta el golpe. El 1 de septiembre yo discutí con Solon Barraclough, teníamos un pedido de IANSA de hacer un curso sobre caña de azúcar, sobre remolacha azucarera, no sobre remolacha Y estos eran azucarera. programas que se grababan para distintos, es decir, por ejemplo, La Remolacha, un programa grabado con ese tema y después se exponía a los trabajadores o cómo se distribuía. No, no, lo que se hacía era un paquete pedagógico, era programas audiovisuales de no más de 15 a 18 minutos cada uno, una cartilla para el participante y una guía para el instructor, porque el paquete era lo audiovisual, el análisis y el estudio de la guía, y si había ejercicios en la guía, en la cartilla, perdón, y la guía para indicar qué trabajo práctico hacíamos. La idea era usar un dicho del altiplano, yo lo había escuchado en el altiplano. Si lo oigo, me olvido. Si lo veo, me acuerdo. Si lo hago, lo aprendo. Entonces, lo audiovisual, la lectura de la cartilla y los ejercicios eran una etapa. El trabajo práctico era la consolidación de lo que se planteaba teóricamente a través del video, ¿Y ¿no? en dictadura qué ocurrió en Chile? ¿Esto se quedó en Chile o se fue? No, nosotros estábamos, bueno, te digo, el 1 de septiembre discutimos con Solo, era casi imposible viajar por el país. Los camioneros sembraban de miguelitos las rutas, no dejaban circular a nadie, pero yo le dije a Solo, y él estuvo de acuerdo, si cedemos a esa presión, estamos perdidos. Salgamos a trabajar, cueste lo que cueste. Y así fue. Salimos al sur, a Río Bueno, y ahí pasó algo muy curioso. En el viaje de ida a Río Bueno nos detuvieron Fuerzas Armadas 14 veces o 12 veces, algo así, Pero eso para antes revisar. del 11 de septiembre. Esto, nosotros llegamos el 4 de septiembre a Chillán y ahí festejamos con los chillanejos el aniversario del triunfo de Allende. Eh, el 5 estábamos en Río Bueno y ¿Y en Río Bueno qué el trabajo hicieron? 11 empezamos a grabar los materiales que necesitábamos para hacer un curso para mejorar el rendimiento en el cultivo de la remolacha azucarera. Y ahí entrevistamos técnicos, productores, campesinos, viendo lo que hacían, grabando, para poder armar el curso. El curso había que grabarlo en la realidad, para que el productor, al ver el curso, viera reflejada su propia realidad
por lo tanto tenía credibilidad y por lo tanto lo aprendía. Si hacíamos esto en un campo experimental de una universidad, no era creíble para el campesino. Era un mundo ajeno a él. Entonces los cursos se grababan siempre en el campo, ¿m? Y con grupos de campesinos que nos mostraban lo que hacían y los resultados que tenían. Después buscaban cómo superar los problemas en el mundo académico y grabábamos esas experiencias y las incorporábamos al curso. Todo curso era la respuesta a un problema. Lo que habíamos visto es que cuando se hace una reforma agraria, se reparte la tierra y se vuelca capital bajo la forma de infraestructura, de elementos, máquinas para producir y de insumos, agroquímicos generalmente y semilla. Hay un insumo faltante en todas las reformas agrarias que yo conocí en América Latina. La chilena, la boliviana, la peruana y la hondureña y la mexicana. En todas estas reformas agrarias faltó un insumo único. Es el único que no se agota cuando se lo usa, sino que mejora y crece. Es el insumo saber, que además tiene otra característica, es inexpropiable. Los demás insumos se le pueden expropiar, el saber es inexpropiable. ¿Y eso porque no nos entregó formación, por así decirlo, cuando se entregó la tierra? Se entrega a la tierra sin prepararlo, sin enseñarle gestión, sin mejorar sus técnicas productivas, sin manejo del mercado. Mira, yo me acuerdo en Perú, hablando con un gran propietario de tierras que fue expropiado por el gobierno de Velasco Alvarado, y cuando me lo encontré 5 años después, estaba feliz y contento. ¿Por qué? Porque el dinero que le pagaron por la expropiación lo invirtió en una empresa importadora de insumos agrícolas. Entonces él compraba el producto y fijaba el precio y vendía los insumos y fijaba el precio. Feliz y contento. Y no corría el riesgo de la sequía, de la inundación, nada. Y todas las reformas agrarias fueron así. Siempre faltó el insumo fundamental, el saber. En algunos casos, el grupo que dirigía la empresa cooperativa o no derivada de la reforma agraria usaba la empresa para beneficio personal, porque como nadie sabía de gestión, él hacía lo que le daba la gana con los recursos. Y en muchos casos la rentabilidad bajó porque no incorporaban nuevas tecnologías que aumentaran la eficiencia. Entonces, mi idea era que era prioritario la incorporación del insumo saber, insumo formado por la integración de elementos de sabiduría tradicional y elementos de ciencia contemporánea. ¿Sabes cuál es el medicamento más consumido en el mundo? No sé, ¿en La aspirina? aspirina. La aspirina. ¿Y sabes cómo se llama? Ácido acetil salicílico. ¿Y sabes por qué se llama así? Un médico y químico alemán, a principios del siglo pasado, iba todos los años a Sicilia a tomar sol y vivía en casa de una vieja siciliana, campesina, viuda, que vivía de su ganadito, de sus huertitas y de estos locos que venían a tomar sol en verano, ¿no? Un día este hombre se casó y fue con la esposa. La esposa salió a caminar, le dio un golpe de sol mediterráneo y un dolor de cabeza que no aguantaba. El médico y químico probó toda su farmacopea y el dolor no cesaba. La vieja campesina vio esto y le preguntó a él, que hablaba italiano, ¿qué le pasa a su esposa, doctor? No, tiene un dolor de cabeza que no le puedo curar, vamos a tener que volvernos. La vieja le dice, a lo mejor yo puedo quitárselo. El médico la miró con esta vieja analfabeta, va a hacer algo que yo no puedo, pero la mujer preparó una cocción. Preparó la cocción y le dio a la mañana, a mediodía, a primera hora de la tarde. A la tarde el dolor de cabeza había desaparecido. El médico
deliraba. ¿Con qué hizo la cocción? Con ese árbol. Tomó muestras del árbol, las llevó al laboratorio y ahí descubrió el ácido acetil. Y lo llamó salicílico porque el árbol era el Salix babylonica, el sauce llorón. Entonces, fíjate tú, el medicamento más consumido en el mundo es resultado de la integración de sabiduría popular con ciencia contemporánea. Yo trabajé mucho en Perú. Bueno, de aquí me fui, en el segundo vuelo que salió, me fui a Buenos Aires. Estaba mi madre conmigo y mi madre me dijo, lo que va a pasar aquí es peor que lo que pasó en España. De manera que de aquí se va Carmen con los chicos, yo con los chicos, yo con Carmen, hay que irse. Y nos fuimos en el segundo vuelo. Naciones Unidas me informó que debido a mi salida voluntaria el día 26 de Santiago de Chile, consideraban aceptada mi renuncia a partir del día 27. Eso fue lo que me dijo el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero de FAO había un grupo de comunicación para el desarrollo, donde había un marroquí, Mohamed Benaissa, una italiana, Silvia Balit, y un inglés, Colin Fraser, que desgraciadamente murió hace unos años. Y ellos estaban muy interesados en esta experiencia, que era la primera experiencia que hacía FAO de poner en marcha un sistema de capacitación usando instrumentos audiovisuales. Fue la primera experiencia a nivel mundial en el mundo campesino. Entonces ellos me escribieron, me dijeron, ¿qué piensas hacer? Dije, no sé, y me dieron una consultoría en Roma para preparar ahí un nuevo proyecto. Me ofrecieron un proyecto en Siria de 8 años, pero yo pensé que el cambio cultural para Carmen y mis hijos era tan grande que era un riesgo. Me ofrecieron otro en Brasil y me ofrecieron una consultoría de 6 meses en Perú. Solon Barraclough estaba en Roma en ese momento, le pregunté, ¿qué opina Solon? Y él me dijo, vete a Perú. En Perú hay una reforma agraria y ahí tu trabajo puede ser útil. Entonces me fui a Perú por 6 meses y me quedé durante 18 años. La mayor parte de mi trabajo lo desarrollé en Perú. Y fue en Perú donde al hacer el informe final del proyecto, en el año 89, tuve que formalizar todas las experiencias y escribir una serie de documentos de trabajo. Nada terminado, acabado. Eran documentos de trabajo que podían, y de hecho fueron, modificados muchas veces conforme la experiencia nos decía que había que modificarlos. Manuel, y bueno, nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber en lo personal, hacer un resumen así en breve de lo que ha sido su trabajo en lo audiovisual, pero tendiente a lo educativo. Usted también ha sido profesor de la Universidad de Chile. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo hoy día con la digitalización, con este mundo donde el conocimiento está ahí al alcance de la mano para todos, la gran mayoría, pero donde las sociedades parece que no se desarrollan, o no buscan o no creen en este conocimiento que está ahí, que es cosa de tomarlo y aplicarlo, porque nunca la sociedad o la humanidad tuvo tanta cantidad de opciones para educarse o para formarse? ¿Y qué le parece también el tema de la televisión hoy día? No sé si usted ve televisión o no. ¿Qué le parece todo este tema de cómo también impacta, cómo impacta los medios tradicionales o tecnológicos o actuales en la vida del ser humano? Mira, la idea que te voy a dar, por ser sintética, es extrema. No hay tiempo para matizar. Tenemos un 0,1% de la población mundial que posee el 70% de la riqueza mundial. Cada año mueren de hambre 1 millón de niños. Es decir, cada 10 segundos muere un niño de hambre. Y otro queda con tales déficits neuronales que nunca va a ser un hombre completo, porque no va a poder desarrollarse.
tenemos pérdidas post cosecha. Desde que se cosecha hasta que llega a los centros de distribución, las pérdidas post cosecha son un 30% de la producción. Y tenemos pérdidas post cocina, que son entre un 20 y un 30%. Es decir, al menos el 50% de los alimentos que se producen se pierden antes de venderlos y después de cocinarlos. Pero muere un millón de niños al año por hambre. Al mismo tiempo, el 0,1% de la población mundial se da el lujo de pagar $250.000 para bajar en un submarino para ver el Titanic. Y como está mal preparado, porque hay que ganar dinero a toda costa, el submarino implosiona y se van a la mierda. Y tenemos gente que está volando al espacio exterior pagando $10 millones por hacer 2 órbitas alrededor de la Tierra. Y al mismo tiempo estamos perdiendo materia gris en cantidades navegables. Estamos en un mundo en el cual no hay equidad y no hay respeto por las diferencias. Estamos en países en los cuales, cuando se usa ese indicador, el Producto Interno Bruto, se usa un indicador tramposo, porque no tiene en cuenta el aporte de la mujer a la reproducción biológica y cultural de la sociedad. No lo tiene en cuenta para nada. Los salarios de la mujer son en promedio un 60% más bajos que los del hombre. Bueno, el hecho es que ese 0,1% que posee el 70% de la riqueza total, no solo tiene el capital, sino que además maneja los medios masivos, no medios de comunicación. Y los medios masivos se encargan permanentemente de ocultar la realidad. Mienten en forma permanente. Son medios de desinformación y de manipulación. Están tratando y han logrado con bastante éxito crear una sociedad de consumistas permanentes. Consumir para desechar, consumir para desechar. ¿Tú puedes entender que haya 60.000 toneladas de ropa en buen estado arrojada al desierto en la zona norte del país? Es una estupidez. Es decir, estamos viviendo una sociedad totalmente desequilibrada. Desequilibrada. No respetamos las diferencias de religión, de raza, de color, de opción sexual. Estigmatizamos a todo aquel que se separa de una norma que ha sido creada por los medios. Ahora, tú me preguntas por el papel de la televisión. Bueno, la televisión contribuye a eso. Y cuando aparece la red con todas sus derivadas, la red reemplaza a la televisión, pero con mucho mayor capacidad manipulatoria. Mucha mayor. Porque aparentemente la red lleva lo que la gente dice. Nada más falso que eso. La red transporta lo que la red hace que la gente diga, porque solo eso está bien, está de moda, queda bien, ¿no? Sin embargo, estos instrumentos tienen un potencial educativo muy fuerte. Pueden informar, y la información es vital para tomar decisiones, para sensibilizar frente a los problemas y para respetar la diversidad. Pueden hacer programas de autoexpresión artísticos, y esos programas contribuyen a reforzar nuestro aprecio por la diversidad. Cada artista es un universo diferente a otro. Sin embargo, cuando vemos televisión, las series son unas iguales a las otras. Hay patrones, estereotipos que se gastan, se agotan de tanto usarlos. Y fíjate, hablamos de televisión. Aquí, ¿qué televisión vemos? Muy pocos programas chilenos,
casi ningún programa latinoamericano y desconocemos totalmente la programación que se hace en el Medio Oriente y en el Oriente. Por ahí una película coreana aparece en la televisión, pero ignoramos totalmente otras culturas. ¿Y eso porque está en manos Somos, de privados los medios? Bueno, en Chile está en manos de porque privados. hay una cadena integrada, producción, distribución y reproducción. Y eso lo maneja Hollywood, eso lo maneja el norte, no lo manejamos nosotros. Aquí ponen una película chilena e inmediatamente la crítica letal, es una mierda. Ninguna película chilena sirve para nada. La ponen 3 días y a los 3 días la sacan de cartelera porque fue poco público. ¿Y cómo va a ir el público si le informan mal y no lo invitan a ir y a los 3 días la sacan? Mira, no digo que sea deliberado, pero es la tendencia general a menospreciar nuestros propios valores. ¿Mm? Solamente formamos buenos académicos cuando son útiles en el norte. ¿Mm? Y reitero, exportamos la materia prima más importante y cara sin pagar impuestos, la materia gris. ¿Sabes cuánto cuesta formar a un graduado universitario de buen nivel? Todos los costos familiares, $1.000.000. Y en cuanto podemos, lo echamos a patadas, no le damos trabajo localmente y lo obligamos a migrar. Y es útil fuera. De la producción científica en Estados Unidos, el 70% es producción científica hecha por extranjeros. Pero de eso no se habla. Acabo de leer un libro que te recomiendo, Capitalismo, de Janet von Wolfersdorf. Claro, Léelo. que Es, apareció claro hace poco. sí, salió hace poco. Te juro que he disfrutado leyendo, porque pretende hacer una defensa del capitalismo y lo crucifica. Lo crucifica. El problema que tiene ese libro es que hay 2 puntos que no toca. La economía informal, resulta que la economía informal en Chile es el 30% de la economía, en Perú es el 70% de la economía. Pero como es informal, los economistas la ignoran. Bueno, les tengo una fobia particular a los periodistas, a los economistas. Manuel, ¿Sabes que se atribuye un premio Nobel que Nobel nunca les dio? Bueno, perdón. En cuanto a la inteligencia artificial que se ha puesto de moda, la computadora es la máquina más simple que ha construido el hombre en toda su existencia. Es una máquina que lee sí y no, 0 y 1, pero a alta velocidad. Si hay algo inteligente es el programa. La máquina en sí el es una software. bestia. Los programas, la programación. Y resulta que estamos trabajando con programación que tiene un costo enorme. Hay un grupo de expertos en informática que han creado programación libre.